Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos en un nuevo devocional. Estamos para compartir una palabra muy linda de parte de Dios, un tema y una meditación y un devocional para pensar un poquito y considerar una palabra importante en la palabra del Señor, un episodio en el Señor Jesús que nos deja una enseñanza práctica para nosotros. Mira, si tienes una Biblia a mano, te ruego por favor que compartas conmigo en Marcos capítulo 5, el versículo 9 en adelante, algunos versículos vamos a leer nada más. Y este mensaje, tomalo, compartilo, meditalo, dalo a conocer con aquellos que no conocen del Señor. Tal vez han escuchado por primera, segunda, tercera vez el mensaje, pero no han entendido el mensaje del Evangelio. Dáselo, compartíselo y hace obra de evangelista también, haciendo correr la palabra del Señor. Mira, nos dice este texto, y le preguntó, habla el Señor Jesús, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Eh, la versión popular, estaba leyendo hoy, dice que aparentemente el número estimado eran 2000 espíritus del enemigo que habían tomado posesión de un hombre. Otro evangelista dice que eran dos. Acá Marcos precisa que era un enajenado por el enemigo. Ahora vamos a explicarlo un poquito. No es el tema, no te asustes, pero vamos a dejar un mensaje importante. El versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, porque al enemigo, a los espíritus malos, a los demonios, el mismo reino enemigo les asigna un territorio, una región que no son de ellos, que están usurpados, que no son verdaderos dueños legítimos de ese territorio, pero por nada pueden perder esa asignación que les ha sido dada. Entonces, por eso rogaban con tanta insistencia delante del Señor Jesús. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Acá está el primer permiso que te quiero mostrar. Hay dos permisos. Jesús les dio permiso. ¿A quiénes? A los demonios. Ahora lo vamos a analizar. Jesús en primer lugar les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, ¿ves? Lo que yo te decía. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen luego y ven a Jesús y con Jesús el que había sido curado, atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido el que había tenido los demonios y aquello de los cerdos, ¿no? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al Señor Jesús le pidieron, por favor, andate de aquí. No queremos problemas. Al entrar en la barca, Jesús se va. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejase estar con él, y con los discípulos. Mas Jesús no se lo permitió, el segundo permiso, en este caso denegado. Sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales con cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recordemos, a mí el Señor Jesús me echaron de su tierra, de su contorno, pero vos te quedás para contar lo que Dios hizo por vos. La historia bíblica, bueno, acá nos dice, es mucho para hablar, pero vemos una posesión demoníaca, un
espíritu, el diablo, el reino del enemigo, con sus demonios tomando posesión de un hombre. La causa, la razón, lo dejaríamos para otro momento, la razón que sea. La cuestión que este hombre estaba totalmente enajenado, estaba dominado, estaba incontrolable, nadie lo podía dominar, ni siquiera las cadenas lo podían dominar, vivía en los sepulcros, era constantemente atormentado por lo menos por 2000 demonios, 2000 espíritus malos, y cuando llega el liberador, cuando llega el Señor Jesucristo, cuando llega aquel que venció al diablo y a los demonios una vez y para siempre en la cruz del Calvario, lo reconocen, bueno, conocemos la historia, Jesús libera a este hombre. Pero es interesante, Jesús sabía de esto de legión y cómo se llama, lo deja en la Biblia el evangelista y el Señor Jesús para que nosotros lo entendamos. En la mentalidad tenemos que entender la costumbre hebrea y judía antes de meternos en la aplicación. En la mentalidad hebrea y judía el cerdo era un animal impuro, inmundo, y no se podía comer, no se podía consumir, y no se podía criar, no se podía pastorear, entre comillas, no se podía criar, y estos hombres estaban en una especie de negocio ilegal haciendo algo que no podían hacer. En el contexto entendemos, no podían estar bajo la crianza, así, criando cerdos, así, comercializando cerdos, y los demonios dicen, ya que no podemos ocupar un cuerpo humano, por lo menos un cuerpo de chancho. Dejanos ocupar posesión de algo. Y Jesús, queriendo disciplinar a esa gente que estaba haciendo algo que no debía hacer, les da el permiso de decir, entren a los cerdos. Les dio permiso. Nota que acá es importante que le tienen que pedir permiso a Jesús para poseer. En este caso, van los demonios. El diablo no es dueño de hacer lo que quiere. Hace de acuerdo al permiso de Dios o no. Si Dios no quiere, el diablo no puede hacer nada porque no tiene permiso. Si Dios da un permiso, por algo sabe y por algo Dios ve que debe conceder un permiso, el demonio hace. Pero no creas que el diablo, el enemigo y el poderoso y todo aquello que a vos te atormenta tiene la autoridad final y el poder de dominarte porque le tiene que pedir permiso a Dios. Dios es el rey único, dueño, soberano, Señor, regente de tu vida, de mi vida y de todas las circunstancias, y a todo hay que pedirle permiso a Él. Permiso de su voluntad. Permiso si es lo que Él quiere para mí, porque es lo mejor, o denegado, permiso denegado si ve que eso que ha de venir sobre mi vida me va a perjudicar. Permiso. La primera enseñanza es acá el enemigo. No es el todopoderoso ni el que decide por sí mismo. Es nuestro Dios y todo, aún tu vida y mi vida y todas las circunstancias le deben rendir permiso. Pedirle permiso y autorización a aquel que es el dueño, el regente, el Señor, el soberano, la máxima autoridad, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, la máxima autoridad que decide sobre todo designio, sobre toda circunstancia, sobre todo acontecimiento y sobre toda vida humana. Permiso. Esta es la segunda enseñanza que te quiero dejar aquí. Es que el hombre, una vez que es liberado, le dice, Señor Jesús, estoy libre. ¿Hiciste algo? Yo estaba fuera de mí, estaba enajenado, estaba poseído por estos demonios, estos espíritus del diablo. Permitime, déjame, permiso para ir con vos. Me subo en la barca y me voy con vos y con los discípulos. Recordemos lo que yo dije recién. Fácil la historia, la conocemos. A Jesús lo echan de la tierra. Y Jesús dice más, sí, mira,
son unos desagradecidos. Hice una tremenda obra con ellos. La verdad es que no entiendo cómo no valoran lo que yo acabo de hacer con vos y la terrible señal y el tremendo milagro y la tremenda obra que acabo de hacer con vos y no la entienden. Vení conmigo, sí, te saco de acá. Muchas veces uno, sacame Señor de esta circunstancia, sacame Señor de acá, mirá qué rodeado de mal que estoy, mirá cuánto pecado, mirá cuánta maldad, sacame Señor, por favor. Y el Señor dice, precisamente, quiero que seas luz y sal, precisamente. Ante esa maldad quiero que contrarrestes esa maldad mostrando mi gloria, mi poder y lo que yo hago y lo que yo hice y lo que yo voy a hacer. Hay maldad y a mí me echan, pero a Dios nunca se lo echa. En este caso, Dios, el Señor Jesús, no da el permiso porque a Dios nunca se lo expulsa. A Dios nunca se lo echa. Dios siempre está presente. Vos lo podés eliminar, teóricamente, ahuyentar, por un momento, quitarlo de en medio tuyo, por un ratito de tu vida. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se va. Y Dios va a volver. Y Dios está siempre rodeando. Y Dios está siempre presente. Y Dios siempre tiene su emisario allí para que te hable y te recuerde de Él. Y sobre mi vida también. Siempre Dios va a hablar y a recordar y a hablar y a hablar y a hablar y nunca Dios se va a ir. Tremenda misericordia de Dios. Mira, Dios dice, contales a ellos cómo Dios ha tenido misericordia de ti, pero al permitir Dios que esa persona se quede ahí, Dios les está teniendo misericordia a ellos también, diciendo, ustedes me echan, pero miren, yo en mi misericordia les sigo hablando para que se vuelvan a mí. Tremendo. Y ¿sabes qué? Cuando Dios te dice, no te doy este permiso, ¿sabes por qué? Porque tiene una tarea aún mayor para vos. ¡Qué grande eso! Una tarea sublime, una tarea que nunca pensaste en ese lugar donde vos decís, en este lugar tan deshabitado, una tarea más grande, sí. Ahí es donde Dios te va a usar con todo su potencial, con toda su gloria, con toda su riqueza y con todos sus recursos para que seas efectivo en ese lugar donde Dios te dejó. Ese es el permiso que Dios te dio. Y hay una obra tremenda, una tarea gigantesca, que en ese lugar de desolación, en ese lugar de muerte, en ese lugar seco, en ese lugar donde uno dice, esto no vale, ahí es donde Dios va a hacer grande su nombre, va a lograr fama para sí mismo Dios. Y se va a extender la fama de Dios por toda la región, por toda la zona, por todo el lugar, a través de una persona. Vos eras aquel que vivía en los cementerios, vos eras aquel que estaba enajenado, vos eras aquel que eras el indomable, vos eras aquel que rompías cadenas, vos eras, sí, era pasado. Ahora soy nueva criatura. Me encontré con Jesús y Él me hizo libre y me dejó acá para que les cuente que Dios tuvo misericordia de mí. Y ese es tu mensaje y ese es mi mensaje. En el lugar donde Dios te puso, escuela, trabajo, vivienda, barrio, país, el lugar seco y oscuro, el lugar más difícil, el lugar donde decís, ¿cómo me gustaría salir de acá? Justamente ahí te va a dejar Dios y ahí vas a hacer luz, ahí vas a dar el testimonio exacto. Es una reflexión sencilla de la palabra de Dios, pero tan profunda. Permisos. Este es el título del mensaje. Permisos. Permisos. Señor, si vos permitís, yo hago. Si vos no permitís, no hago. Pero yo te voy a obedecer a vos. Señor Jesús, nuestra vida la ponemos en tus manos. Que seas vos quien decida, que autorices y permitas, o que no autorices, cierres y no permitas lo que siempre sea mejor para nosotros. Pero nos ponemos en tus manos para servirte, para glorificarte y para darte gloria y para ser efectivos y ser canales y ser comunicadores de las muchas y abundantes gracias y misericordias que vos has tenido con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Úsanos, Señor, para tu gloria y honra y glorifica tu nombre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como te decía,
recibí esta palabra del Señor Jesucristo, recibílo al Señor Jesús. Ya en la próxima semana vamos a celebrar la Semana Mayor, donde el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita para nuestra justificación. Compartí esta palabra, compartí este mensaje. Nos encontramos en la próxima semana seguramente con un mensaje alusivo a la Semana Mayor. Y que Dios te bendiga ricamente. Bendiciones.